Sonríen que nos están grabando, ¿ok? Dios los bendiga otra vez, nuevamente. Qué privilegio estar juntos en el medio de esta situación difícil en términos generales, pero por la gracia de Dios estamos aquí, estamos vivos y estamos celebrando al Señor por su gran bondad. Amén. Así que eso merece más que un aplauso. En esta mañana quisiera terminar la serie que hemos comenzado hace 3 domingos atrás. Hoy voy en el domingo número 4 y se preparan para una serie nueva acerca del libro de Daniel a partir del próximo domingo. No te olvides lo que Angie nos estaba diciendo hace un ratito. Próximo miércoles empezamos con Alfa. Algunos de ustedes me han preguntado si Alfa era exclusivamente para gente no creyente. En realidad es para gente que está buscando a Dios más. No importa la posición que actualmente tengas en tu fe, si eres creyente de muchos años o si apenas estás tratando de indagar cómo es o de qué se trata la fe cristiana, para cualquiera de estos dos escenarios, Alfa es el lugar donde ustedes van a poder interactuar, aprender y ser bendecidos y acompañados en este caminar de conocer más a Cristo. Si eres como yo, que tiene ganas de conocer más a Cristo, Alfa es para ti. Amén. Decía que estábamos terminando en el día de hoy acerca de la serie que hemos comenzado hace varios domingos atrás y hablando justamente de que si todavía existen buenas noticias y dentro de este mundo de caos existen buenas noticias. Me encantaría que juntos buscáramos un pasaje de la Biblia para comenzar en el día de hoy. Es un pasaje muy simple, es muy conocido por la mayoría de nosotros y se encuentra en Zacarías, el profeta Zacarías. Zacarías, o lo pondrías, Zacarías capítulo 4, versículo 6. Si tienes tu Biblia, me encantaría que la abras. Si no tienes Biblia contigo, en la pantalla en un momento más va a aparecer este verso bíblico. El profeta Zacarías, yo te prometo que es un libro que está en la Biblia, Antiguo Testamento, y vamos a leer un verso, que es el verso número 6, un solo verso, y estoy seguro que lo conocemos de memoria. Lo podemos leer juntos, aunque sea desde tu banco con los ojos o siguiéndolo con la mirada. Dice la palabra de Dios así. Así que el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor. Como es un solo verso, no está de más leerlo otra vez. Así que el ángel me dijo, es la palabra del Señor para Zorobabel, no será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Padre, abrimos nuestra mente, abrimos nuestro corazón y con nuestros 5 sentidos atendemos a lo que tú nos quieres enseñar en el día de hoy. Ayúdame a comunicar tal cual lo que me has dicho que compartiera con tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero hablar acerca de la oración y la fuerza de Dios. Y vamos a ver este verso, que es un verso muy simple y muy cortito, pero como todas las cosas buenas siempre vienen en frasco pequeño. Si no me creen, pregúntenmelo a mí. Miren qué interesante lo que dice este versículo. Dice que no es por algunas cosas, pero sí es con otras. ¿Me están siguiendo? No es de esta manera, pero sí es de esta otra. Comienza de manera negativa, diciendo no es así. Pero para entender el que no es, hay que entender quizás un poquito cómo es que viene la historia y cómo es que Dios a su pueblo lo trae hasta este momento y le habla de la manera que le habla. Para eso necesito toda la atención por los próximos 5 minutos. ¿Estamos listos? Como cuando uno viaja en avión, ajústese su cinturón y présteme toda la atención posible a pesar de la circunstancia. Israel es llevado cautivo por Babilonia. Cada vez que el pueblo de Dios se portaba mal, Dios levantaba enemigos, los hacía fuertes y hacía que Israel fueran cautivos para que entonces, a través del cautiverio, los israelitas, el pueblo escogido de Dios, aprendieran la lección la cual Dios les quería enseñar. En esta ocasión estamos en un momento de corrección. Entonces, después de estar 70 años cautivos de Babilonia, siendo enseñados por Dios de una manera dolorosa, que obviamente es siendo cautivo, el cautiverio antiguamente era que una nación rodeaba
a esta otra nación más débil o más pequeña y tomaba posesión de todo lo que esta nación, que era llevada cautiva, tenían: sus riquezas, sus mujeres, sus elementos, sus dioses, su Dios, su templo. En este momento, entonces, Israel es libre de este cautiverio. Ahora están frente a apenas el templo mismo derrumbado, y hasta este momento nos cuentan que solamente habían podido cimentar, solamente habían podido poner las bases del templo. Noten, por favor, qué curioso esto. 70 años de cautiverio, y este momento en el que estamos hablando en el día de hoy fueron aproximadamente 20 años después. Así que 70 más 20 no es 3 de septiembre la reunión, ¿no? Y tampoco es 120 la respuesta. Un chiste interno, ¿verdad? Así que tenemos aproximadamente 90 años donde la promesa de Dios quedó sumergida en el aire, donde la promesa de Dios quedó simplemente sumergida en el aire. Los que estaban viviendo esto en carne propia no entendían muy bien si esa promesa que Dios había hecho era una promesa que se iba a cumplir o no se iba a cumplir. Como todas las cosas que Dios nos promete, ¿verdad? Luchamos porque no entendemos exactamente en el tiempo que esa promesa se ha de cumplir. Muchos de los que estamos aquí no es que dudamos de Dios o no es que dudamos de que Dios no lo pueda hacer. Lo que nos altera un poco, lo que nos pone un poco ansiosos y nerviosos, es no saber cuándo eso va a suceder. Si usted es una persona que de vez en cuando sufre de ansiedad, sepa que la ansiedad justamente es el gatillo, es lo que se detona de aquellas personas que no tenemos el control de la información. Cuando uno no sabe, uno tiene una adrenalina pura recorriendo todo el cuerpo porque literalmente no tiene información. ¿Qué va a pasar mañana? No lo sabemos. ¿Qué va a pasar en un rato? No lo sabemos. ¿Cuántos de ustedes son personas organizadas, que les gusta tener las cosas en orden, las cosas en... ¿Cuántos de ustedes se consideran buenos administradores? Levanten la mano, por favor. Bueno, ustedes son los que más están sufriendo en el medio de una pandemia entonces. Porque no se sabe literalmente qué es lo que va a pasar mañana. Y aquel que quisiera tener control de todo y administrar todo, su tiempo, su talento, su tesoro, que quisiera ver lo que va a pasar, no tiene control porque no existe cómo hacerlo. Sobre todo, o para peor, en un momento crítico como la que el mundo vive en el día de hoy. Así estaba el pueblo de Dios. Estaban frente a una desesperación por haber invertido 70 años en cautiverio. Ahora se le suman 20 años más y entonces tenemos lo que Zorobabel, lo que Zacarías le profetiza y lo que Zorobabel ve en visión, porque casualmente el libro de Zacarías es de lo que se trata, de visiones, de aquellos sueños muy parecidos a los tuyos, pero aquellos tenían revelación divina, mientras los tuyos y los míos son el producto de lo mucho que comimos la noche anterior. Amén. Así que en uno de esos sueños, Zorobabel, junto con Josué, que era el sacerdote del momento, reciben una directriz, una manera de la cual ellos tenían que obrar, porque simplemente la gente que estaba alrededor no tenía ganas de continuar. Venían de cautiverio, venían de 20 años de esperar una promesa que por ahí en algún momento creyeron que iba a pasar, pero tanto tiempo invertido desalienta a cualquiera. Entonces viene Dios y les dice, no es con ejército, ni es con espada, no es con ejército, ni tampoco es con tu fuerza. Alguno podría pensar que esto es una palabra de regaño o una palabra desalentadora, todo lo contrario. ¿Cuántos de ustedes no tienen dinero? Levanten la mano para yo saber si estoy hablándole a la iglesia correcta. Los que no tienen, todos los pelones digan amén. Bien. Es lo mismo que yo te diga a ti, vas a triunfar, te va a ir bien en tu vida, vas a lograr lo que quieres lograr, pero no es con dinero. Para ti, ¿es una mala noticia o es una noticia excelente escuchar de que lo que vas a lograr no tiene que ver con dinero? ¿Cómo lo tomarías? ¿Te deprimiría o te alentaría? ¿Ven? La palabra Zorobabel no era una palabra de regaño, ni era una palabra para hacerlo sentir peor de lo que ya se sentían como nación, que estaban literalmente en la ruina.
sino que fue la palabra más alentadora que una gente sin nada puede recibir. No es con ejército. Noten, por favor, Israel tiene 70 años de cautiverio, más otros 20 de espera. ¿Qué ejército tenían? Lo que tenían era un montón de personas que estaban desalentadas, que no tenían fuerzas, que no tenían ganas y que habían perdido la visión hacía muchísimo tiempo atrás. Sabían que Dios era un Dios que los había elegido a ellos como pueblo. Habían escuchado las promesas que Dios tenía con ellos por sus antepasados, pero en este momento, después de tanto esperar, yo no sé si soy el único que sufre, pero si hay algo que detesto en mi vida es esperar. Ay, Dios mío, no me alcanzan las uñas para comerme cuando tengo que esperar. No me gusta esperar absolutamente nada. El otro día miraba a alguien que estaba en la parada del autobús haciendo un montón de cosas con su cuerpo, hablando corporalmente, porque me imagino que la persona pensaba que mientras él se movía más, el autobús venía más rápido, ¿no es cierto? ¿Ha notado eso? Cuando tomabas autobús o si viste a alguien tomarlo, se bajan a la acera y miran si viene, se baja, como que uno tuviera poder con la mirada para traer el autobús más rápido. El autobús va a venir a la hora que tiene que venir y peor si lo vas a tomar en Latinoamérica, que vienen cuando no tienen que venir, sino cuando quieren. A veces en la vida nos plantamos de la misma manera, ¿verdad? Como que queremos acelerar, como que queremos mirar a Dios de una manera como retadora para decirle, por favor, ya tienes que cumplir con lo que necesito que cumplas. Tengo 70 años cautivo, tengo 20 años más esperando, no hemos construido sino solamente los cimientos del templo, lo que tú prometiste que ibas a proveer, la gente, el recurso, el camino, y tanto tiempo invertido y acá no pasa nada. ¿Qué estoy intentando decir con esto? Si nos ponemos en los zapatos de los elegidos, si nos ponemos en los zapatos de los que están viviendo esta escena en primera instancia, es exactamente lo mismo que nos sucede a todos nosotros. Preguntaré esto de manera muy rápida. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios es un Dios fiel que cumple sus promesas y que hace lo que Él quiere hacer independientemente de las circunstancias? Levanten la mano para yo darme cuenta. Pero ahora sinceramente, y ahora no levanten la mano, ¿cuántos se desesperan? Porque aunque creen en Dios y aunque creen en su promesa y saben que Dios no, todos hemos aprendido que Dios no es un Dios mentiroso, que Dios no cambia, no tiene sombra de variación, no cambia de opinión como nosotros, gloria a Dios por eso. No es ciclotímico, no es que un día dice sí, otro día dice no. Él te eligió, te amó, te sanó, te salvó, y ese es su plan y eso es inamovible. Ahora, no está mal el hecho de tratar de aprender cuál es el carácter de Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios? Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Ese es su carácter, su perfil. ¿Saben? Nada va a cambiar el carácter de Dios. Su carácter es inmutable, o sea, inamovible. Dios es fiel porque Él es fiel, no es fiel porque tú eres fiel con Él. Él es fiel contigo porque Él decidió ser fiel. ¿Me expliqué bien? Todo eso se entiende en la teoría, pero en la práctica cuesta un poquito más. Porque entonces Dios había prometido que iba a hacer algo con este pueblo. Se les había desarmado el templo, habían sido cautivos y Dios había dicho, ustedes van a volver de ahí, van a volver, los voy a liberar, van a salir por las buenas y ustedes van a ser quien van a construir el templo otra vez. Estoy seguro que ustedes se acuerdan una famosa promesa en la Biblia que a veces es muy mal utilizada y yo también lo he hecho, reconozco mi error, que es justamente el profeta Jeremías, cuando en el capítulo 29, verso 11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de paz y no de mal para darles el fin que esperan. Claro, alguien que no entiende mucho del asunto lee eso y dice, fantástico, pero ¿cuándo me va a ir bien? Todo está perfecto lo que la Biblia dice, pero ¿cuándo a mí me va a ir bien? Estoy esperando, estoy esperando, estoy esperando. Noten que esa promesa que acabo de recitar de Jeremías es cuando el pueblo recién va camino al cautiverio a tener 70 años escondido bajo otro reinado en lo oculto, donde todo el mundo saldría de ahí diciendo, se acabó el proyecto, se acabó el plan, acá no hay más nada que hacer, Dios seguramente se olvidó, seguramente la promesa Dios la cambió de persona
o de tribu o de nación. Y lo que algún día Dios le prometió a Israel se va a cumplir con quién sabe quién otro. Como pensamos nosotros. Cuando Dios se extiende en el tiempo según nosotros y las promesas no aparecen. Si estás como estoy yo, esperando que Dios haga algo maravilloso en mi vida, en mi familia, en mi iglesia, lo que quiero a partir de ahora es animarte de manera muy simple. Porque ya sabemos todo lo que no tenemos. Ya sabemos que no tenemos ejército, sabemos que no tenemos fuerza. ¿Quieren que siga con la lista de todo lo que no tenemos? No tenemos gente hábil, no tenemos papeles, no tenemos dinero, no tenemos nada. No tenemos identidad, no tenemos iglesia propia, no tenemos casa propia, lo que tenemos es lo opuesto y algunos, quizás si ha venido un poco delgadamente vestido, tiene hasta poco. Si estamos hablando de los que no tienen, Israel era una nación que no tenían absolutamente nada. Y a eso Dios elige, a los que no tienen nada. La razón por la cual Dios elige a los que no tienen nada es para que toda la gloria sea de Él. Porque si Dios elegiría a personas que pudieran, si Dios no hubiera hecho lo que hizo con Gedeón, a reducirle su ejército a 300 personas, según la Biblia, la gloria se lo hubiera llevado a la nación, porque sabían pelear, porque tenían fuerza, porque tenían habilidades, porque tenían soldados, porque tenían recursos. Y entonces Dios hizo un plan magistral. Le dijo a Gedeón, no, ¿qué te parece si reducimos este grupo que se cree fuerte? Vamos a reducirlo solamente a 300. ¿Se acuerdan de esa famosa historia? Y solamente 300 hicieron todo el trabajo del resto de los miles que no fueron a la guerra. A Dios le encanta agarrar personas que no tienen para que entonces toda la gloria sea de Él. A Dios le encanta usar personas rotas. Porque las personas rotas son los que tienen agujeros. Y los que tienen agujeros son los únicos que pueden transmitir lo que tienen adentro. Si no la luz, ¿cómo se ve? Si estás muy entero, muy fuerte, muy parado, con muchos recursos, con mucha sabiduría y con un gran ejército a tu lado, entonces, independientemente cómo tú seas, estoy seguro que un poquito de gloria te vas a querer quedar. No, porque ustedes saben, yo soy argentino y los argentinos nunca perdemos. Para la gloria mía. Pero no. Somos un grupo de personas rotas, quebradas, con una necesidad gigante de Dios. Como Israel en este momento, un pueblo debilucho, zarandeado, cascoteado por donde quieras. Y allí estaban, sin saber ni siquiera qué era lo que tenían que hacer. Viene Dios y les dice, una cosa tienen que saber, que antes de avanzar tienen que aprender que esto no es ni con fuerza ni con su ejército. Esto no es con ningún recurso natural, esto va a ser la intervención de mi Espíritu Santo y nada más. Tu victoria es segura. Lo que sucede es que tenemos que aprender que nuestra victoria es segura mientras descanse en Dios. Porque si nuestra victoria, la cual queremos lograr, descansa en nosotros, posiblemente cada 2 por 3 estemos debilitados, con poca fe, sin ganas de seguir, con ganas de aventar la toalla, sin ganas de continuar. Porque claro, si todo está basado en nuestros propios recursos, cuando tengas te vas a sentir genial, pero cuando no tengas, vas a comenzar a buscar a quién cortarle la cabeza, a quién echarle la culpa, a quién maldecir, con quién enojarte. Pero si somos personas que nos paramos en esta verdad de que esto no es con fuerza, mis amados, el mensaje de esta mañana es tan simple como esto. Esto no se trata de fuerzas, sino se trata del Espíritu. Entonces ahora vamos a la parte positiva. No es, dice Zorobabel, o se le dice a Zorobabel, no es con tu recurso, ni con tu fuerza, ni con tus muchas ganas, ni con tu gran debilidad. Esto sí es, presten atención, por el Espíritu Santo. Esto sí es con las fuerzas del Espíritu. Yo no sé si te pasa, me pasa mucho a mí, y sobre todo después de haber atravesado como líder un año tan difícil, cada vez tengo mayor necesidad de buscar a Dios. Y no porque quiera ser más santo, ni mejor que otros en cuanto a competencia. Lo que necesito es beber de su agua, porque tengo el alma cansada, porque lo que veo son problemas,
Porque lo que hay a mi alrededor es gente enferma. Porque lo que hay a mi alrededor es gente que tiene circunstancias difíciles que está atravesando. ¿Me explico el día de hoy? Entonces voy a Dios desesperado. No es que voy a Dios porque quiero ser más santo, porque obligadamente tengo que hacerlo porque soy pastor. Voy a orar, présteme atención, porque no me queda otra. ¿A quién voy a golpear la puerta para que me ayude en donde estoy? ¿Al banco? ¿A mi papá que me dejó la herencia? ¿A alguno de ustedes? ¿A quién le voy a pedir? ¿Al presidente que se fue? ¿O al que está ahora? No sería mal ser amigo de un presidente. Lo que intento decir es a dónde voy. Y entonces tengo que correr a Dios. Debo correr a Dios. Présteme atención todos los espirituales esta mañana, porque no me queda otra. Y en el día de hoy quisiera terminar esta reunión orando junto con ustedes a Dios, porque no nos queda otra. No parado en nuestra gran espiritualidad, sino parado en nuestra desesperación, en nuestros pecados, en nuestra necesidad de salvación, de perdón, de restauración, en nuestra necesidad, en nuestro hambre de Dios. Y entonces la cosa comienza así. Ya sabemos lo que no, ahora vamos a lo que sí. Entonces, sí es por el Espíritu. Hay varios pasajes en la Biblia, te los menciono muy rápidamente, pero cada uno de ellos tiene un sentido muy propio para lo que intentamos enseñar el día de hoy. Por ejemplo, el Salmo 62 dice, con Dios obtendremos la victoria, Él pisoteará a nuestros enemigos. Otra versión dice, en Dios haremos proezas. Miren, con Dios y en Dios. Es con Él y en Él y no fuera de Él. Es con Él y en Él y no fuera de Él. Ahora, permíteme enseñarle algo. Párese en la victoria que Dios le ha entregado a usted por la fe. Y ahora pelee una batalla sabiendo que la victoria es suya en Jesús siempre. ¿Están acá conmigo? Una cosa es que yo salga a pelear una pelea que no sé cómo va a terminar. Y otra cosa es salir a pelear una pelea que yo sé cuál es el fin. Porque cuando a mí se me van las fuerzas, que por cierto no tengo, cuando se me acaban los recursos, que por cierto no los tengo, el que sale a pelear por mí es mi papá. Y no te metas con mi papá. No te conviene meterte con mi papá. ¿Están entendiendo eso? Es Cristo. Recuerden que la victoria de Cristo es para vivirla todos los días. Présteme atención. La gran diferencia que tiene el cristianismo de todas las religiones, aunque muchas son simpáticas, la gran diferencia que tienen el cristianismo a todas las religiones, aunque sean de las más simpáticas, es justamente que nosotros tenemos no solo información, no solo tenemos el libro, sino que tenemos al autor del libro adentro. Ah, bueno. Yo sabía que alguien le tenía que... Esa es la gran diferencia. Los otros buscan instrucciones. Y como digo, hay cosas que son muy simpáticas de aprender. Cómo cuidarse el cuerpo, cómo hacer yoga, cómo tenerla... Es muy simpático, muy chévere, todo muy precioso. Pero el autor de nuestro libro lo tenemos adentro. Y entonces Él es el que vive dentro de nosotros, el que nos va guiando en todo lo que nosotros tenemos. El autor me lleva a su libro para yo aprender qué es lo que tengo que hacer. El autor, el que tomó la victoria por mí en la cruz, me enseña a mí que en su palabra y que en Él sus promesas son sí y son amén. Iba a decir, te guste o no, es así. Y bueno, normalmente siempre nos gusta que las promesas de Dios se cumplan. Claro, luchamos con el tiempo, pero para ahí vamos. Si alguien lucha por sus propias fuerzas, primero que se le va a agotar la gasolina muy rápido. Y segundo, la victoria no es segura. Te puede salir, quién sabe cómo te puede salir. Te casaste pensando que todo iba a funcionar bien. ¿Y cómo te salió? Ahora, ¿para qué te quejas? No se pongan serios, por favor, era solamente una broma. El Salmo 127 es un salmo precioso porque justamente habla de la edificación de la casa. Ustedes lo conocen de memoria, creo yo. Y dice, si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes.
Si algo frustrante hay en la vida es trabajar en vano. Trabajar, trabajar, trabajar en vano y nunca lograr nada. ¿Cómo te sientes cuando en tu casa o en tu círculo hay gente mal agradecida? ¿Te pasó alguna vez? Qué difícil que es, ¿no? Y qué incómodo que es. Cuando en la iglesia también sucede que como comunidad de repente algunos muestran que están desagradecidos, ¿no? Que no les importa. Desanima, eso desalienta. Entonces miren qué interesante. Si usted quiere ahorrarse la amargura de haber trabajado en vano y decir, ¿para qué estoy invirtiendo en esto si esto no va para ningún lado? Evítese el sufrimiento y sepa de antemano que lo que no hace Dios no lo hace nadie. Hablando de cónyuges, si usted está esforzado por cambiar a su pareja, dígame cómo hizo porque yo no puedo cambiar a la mía todavía. Si hay algo torpe en cuanto a es el hecho de querer forzar que la cosa suceda a nuestro alrededor como uno quiere que suceda, evítese gastar energía, por favor. Y más bien esa energía que le queda, aunque sea poca, inviértala en buscar al Dios que le dice, no es con tus fuerzas, no es con tu ejército, es con intervención de mi Espíritu Santo. ¿Alguien puede decir amén a eso? Bien, miren, no edifiquen de manera torpe sin Dios, porque si Dios no está en la ecuación, definitivamente lo que se haga no tendrá resultado. No velen no vigilen, no guarden, no lo hagan así de manera tosca, torpe, porque si Dios no está en el asunto, nada nosotros podemos hacer. Sigo avanzando en cuanto al carácter de Dios. Dios es un Dios tan maravilloso que dentro de una cualidad que a mí personalmente más me agrada y me asombra y me enamora de Él es que es un Dios que termina lo que comienza. ¡Ay, qué barbaridad! ¿Será porque yo dejo las cosas por la mitad? Y ustedes saben, de vez en cuando me gusta confesar mis propios pecados. No soy bueno para hacer cosas. No sé si te pasa, me pasa a mí. Présteme toda la atención, ríase de mí, no hay ningún problema. Con mi esposa vamos a IKEA. ¿Cuántos van a ese lugar? Ese lugar es diabólico porque a uno le venden un montón de cosas, todas desarmadas. Yo no sé a qué chino se le ocurrió inventar una cosa como esa. Vamos ahí, elegimos el mueble, lo traemos a la casa. ¿Ustedes creen que yo me detengo a perder mi tiempo tan valioso leyendo la instrucción de cómo hay que armarlo? ¡No! Eso lo hace la gente que no tiene fe. Yo me armo de valor, pongo el mueble ahí y le digo en el nombre de Jesús, huesos secos. Claro, y invierto un montón de tiempo intentando poner las cosas en su lugar, hasta que como buen sanguíneo, colérico, me frustro y entonces ahí es donde recibo la revelación de Dios y llamo el nombre, menciono el nombre, que no es sobre todo nombre, pero sí es sobre todo en mi casa y es el nombre, ¡Paola! ¿Ven? Entonces ahí viene mi pobre esposa al rescate. Después de una buena regañada, la regañada es muy fácil, es muy simple. Como comúnmente nos pasa, me dice, ¿por qué te pusiste a armar el mueble sin antes haber leído la instrucción? Le dije, porque esto en mi mundo es así. Entonces ahí empieza Paola a aprovechar y a darme, ¿no? Ustedes saben, las mujeres siempre aprovechan la ocasión y está bien, hay que dejarla. Entonces me dicen, ¿ves? Número 1, número 2, número 3, agárralo por números, pedazo de animal. No, me dicen, tan así. Porque parece que en las cosas de Dios no hay que usar la terquedad y la tosquedad y la brutalidad, porque eso no funciona así. Y si eres como yo, te entiendo perfectamente la desesperación que uno siente cuando uno está esperando y soñando que esa promesa. Ustedes saben, yo sueño, yo vivo, respiro, yo como, mastico, me baño, corro, hago todo iglesia. Yo sueño con una iglesia llena de gente como ustedes, llena de Dios, familias sólidas, gente feliz, muchos bautismos, muchos nacimientos. Digan amén, hermanas.
Claro, nietos, bisnietos, tata, yo sueño con eso. Y a veces debo confesar, a los que tengo cerca los vuelvo locos, les inyecto mi locura. Y claro, salen de hablar conmigo todos mareados, diciéndome, ya con el pastor no quiero saber nada. Así que si ustedes se ponen así, imagínense mi pobre esposa que me tiene que aguantar diariamente con la misma locura. Me encanta Dios porque es un Dios que comienza y termina. Yo comienzo y no termino porque no sé cómo hacerlo. Comienzo en mis fuerzas y me frustro tan rápido y entonces tengo que pedir auxilio. Pero dice Pablo, escribiéndole a los filipenses en el capítulo 1, verso 6, estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Pablo dice por su convicción, estoy convencido, no en la fuerza de ustedes, ni en la mía, no en su sabiduría, mucho menos en la mía, pero sí estoy convencido que el que los llamó a que ustedes caminen en la obra, los va a ir perfeccionando, o sea, va a terminar lo que comenzó, no por fuerza humana, ni por gracia humana, ni por recurso humano, sino solamente por la intervención del Espíritu Santo. Esta iglesia, yo principalmente, junto con todos ustedes, el burro adelante para que los demás no se espanten, necesitamos la intervención del Espíritu Santo ya. Tu casa lo necesita, la mía lo necesita, nuestros hijos. Como me encantaría que muchas más eventos como orar por Elías un ratito puedan pasar, de personas que se entregan al Señor, que le dan su vida a Cristo, que se hacen parte de la comunidad cristiana y entonces sus hijos son influenciados en el Evangelio y ya tenemos uno menos para el diablo y uno más para el reino. Mañana el niño va a crecer, va a ir al college, va a tener novia, va a ir a la universidad, va a hacer lo que él tenga que hacer, pero no va a pecar en paz. ¿Alguien entiende eso? Eso es lo que quiero lograr. Y creo que no es un capricho personal, sino que es el plan de Dios. Voy a terminar con esto antes de que cantemos juntos una canción que nos va a ayudar bastante a meditar. Y es justamente, otra vez, el mismo capítulo 4 de Zacarías. Está bien, solamente creo que puedes escucharme y lo puedo leer. Pero ahora el versículo número 10. Después que ellos aprenden que no es por fuerza, que no es por ejército, pero que sí es por el Espíritu, que si el Espíritu no lo hace nadie, que si el Espíritu no lo hace se va a derrumbar, que si el Espíritu no lo hace en algún momento este circo se va a caer, pero si es por el Espíritu, entonces tengan la seguridad de que se va a mantener hasta el final. ¿Por qué? Porque el que comienza la obra la termina. ¿Por qué? Porque somos intocables, buena gente. No necesariamente, sino porque el carácter de Él es ser de un Dios fiel, que cumple el pacto y lo que promete simplemente por Él mismo. ¿Están aquí conmigo todavía? Eso fue lo que pasó en la cruz. Por Él mismo somos salvos, por Él mismo tenemos victoria. Pero termino puntualmente con esto. Zacarías, mismo capítulo, verso 10, dice esto. Cuando vean la plomada en las manos de Zorobabel, se alegrarán los que menospreciaron los días de modestos comienzos. Estos son los 7 ojos del Señor que recorrerá toda la tierra. No se centren tanto en el tema de los ojos o los 7 ojos. Lo que literalmente está hablando el profeta es el hecho de que Dios es un Dios que gobierna y vela por el mundo. Número 7 es un número completo, número perfecto. Entonces dice que Dios es un Dios que contempla toda la tierra. Dios contempla toda la tierra. Présteme atención. Comienzo con esto y termino como las novelas. Comienzo con el final y continúo con el resto. Présteme atención. Si es un Dios que gobierna toda la tierra, ¿habrá algo que se le pueda escapar? Dígame no, por favor. Nada. Así que si tengo un Dios que gobierna toda la tierra y es un Dios que te dio una promesa por Jesucristo para que se cumpla en ti, porque es su plan, ¿será que algo lo puede frenar?
Y entonces, ahora sí, cuando vean la plomada, ¿se acuerdan que estamos hablando de una construcción de un templo? Aunque no sepas nada de construcción, al igual que tu servidor, sabemos que la plomada es un elemento de medir, sobre todo por el hecho de levantar las paredes de manera correcta, derecha, recta. Entonces dice el profeta, cuando ustedes vean la plomada en la mano de Zorobabel, se van a alegrar, aún aquellos que han menospreciado los comienzos pequeños, las pequeñeces. Porque cuando Dios hace algo, no lo hace para que alguna gente se quede afuera, resentidos, rezagados, amargados, sino que cuando Dios hace algo, lo hace para que la alegría sea para todos. ¿Estás entendiendo eso? Lo voy a volver a repetir. Cuando Dios, ustedes saben, si ustedes tienen niños, entienden perfectamente cómo es que uno de tus hijos logre algo y los otros no, ¿verdad? ¿Cómo es? Te cuento cómo es en mi casa. Si mi hijo más chico logra algo que la del medio no lo logra, entonces le hace... ¿no? Le hace todas las muecas para que sepa que él logró algo y la otra no. En el Señor no es así. Vamos a lograr lo que tenemos que lograr en Jesucristo, en Dios, por su victoria y por su gracia. Y entonces la alegría va a ser tanto que vamos a poder alegrar a aquellos que en algún momento se quedaron tristes en el camino porque las cosas no les iban como querían que les fuera. Termino con esto. Como buen predicador siempre tengo que mentir y usar esa frase. Lucas 5 te relata la historia en la que Pedro es intervenido por Jesús. Y Pedro agarra la barca Jesús agarra la barca de Pedro, mejor dicho. Y Pedro entonces ahora es invitado a meterse mar adentro para pescar. Lucas 5, el título de ese capítulo se llama La pesca milagrosa. ¿Se acuerdan del pasaje? Lo conocen. Entonces, cuando Pedro obedece a Jesús, Jesús iba por Pedro, iba por él. Jesús iba detrás de Pedro, como Jesús va detrás tuyo, buscándote por todos lados. ¿Te das cuenta que te está buscando? Te quiero ahorrar el dolor de cabeza. Jesús te está buscando y no te va a dejar en paz. Jesús va detrás de Pedro. Ahora se meten en la barca, hacen lo que conocemos como la pesca milagrosa. Sucede un milagro maravilloso, creativo. Dios mismo, que es el Dios de la creación, manda que los peces se metan adentro de las redes. Todos los peces obedecen la palabra del rey, se meten adentro de la red de Pedro. Pero si pones atención a ese pasaje, dice la Biblia que la pesca fue tan fuerte, fue tan grande, fue tan fuerte el resultado que la barca de Pedro se hundía. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Llamó a los amigos que estaban alrededor. ¿Saben qué había alrededor de la barca de Pedro? Otros fracasados. Uy, qué mal. Esa es una frase para el Facebook. Lo que había alrededor de Pedro eran otras personas que no habían pescado nada y que estaban tan tristes, tan amargadas, tan frustradas, tan desanimadas porque habían trabajado toda la noche y no habían pescado absolutamente nada. Cuando Jesús hace lo que tiene que hacer con Pedro, porque no iba por el milagro, sino por Pedro, no se olviden, Jesús iba por Pedro, como Jesús va por ti. Sucede el milagro y otras personas son beneficiadas. ¿Entienden el principio? El Señor va a hacer lo que tenga que hacer con nosotros, con ustedes, como familias, con nosotros como congregación y con cada lugar donde se invoque su santo y bendito nombre. Porque la obra de Dios es imparable. La obra de Dios es imparable. Leía una frase de un pastor llamado Philip Brooks, un decano de seminario de la Iglesia Episcopal de los años 1800. Y uno de sus libros,
que se usó por tanto tiempo para la lectura dentro de los seminarios bíblicos, dice lo siguiente: no ores por tareas iguales a tu poder. Ora por un poder igual a tus tareas. No oro por una carga más ligera, sino por una espalda más fuerte. El carácter puede manifestarse en los grandes momentos, pero se hace en los pequeños. La resiliencia, el aprender a responder ante las circunstancias, es una cualidad maravillosa que Dios le da a los creyentes. Alguien podría pensar, ¿y será que todo este tiempo que estuvimos en espera, queridos hermanos, casi un año sin hacer nada de iglesia? Alguien podría pensar, esto se acabó. ¿Para qué insistir? ¿Para qué seguir? ¿Para qué avanzar? Pero entonces podemos aprender un poquito lo que este famoso escritor enseñó hace tanto tiempo atrás, en el siglo pasado, en el anterior. Vamos a pedirle a Dios que nos dé la fuerza suficiente para el reto que tenemos por delante. Vamos a pedirle a Dios no un problema más chiquito, sino un lomo más grande. Y vamos a pedirle a Dios que no nos cambie el problema que tenemos, que hasta cuándo y hasta cuándo, que nos dé la gracia, la sabiduría justamente de ser resilientes, de saber cómo responder a las circunstancias que estamos viviendo. Ojalá te anime a aprender que Dios está tan interesado no en quitarte tu problema, sino en hacerte más sabio en el medio de él. No en sacarte de la tormenta, sino en enseñarte que en la tormenta Él es el Rey. Pónganse en pie conmigo, por favor. Señor, hazlo otra vez. Desciende otra vez. Espíritu Santo, abrázanos otra vez. Asístenos otra vez. Ayúdanos otra vez. Que tu poder y que tu gracia y que tu amor otra vez nos envuelva. Siento muy fuerte la convicción de repetirte una y otra vez que Jesús te está buscando. Jesús te está buscando. Y cuando te busca no es porque es algo simple, cuando te busca es porque quiere que lo conozcas. No importa, mis queridos, el tiempo que usted tenga en la cristiandad, en el evangelio, en la iglesia, de verdad los reto en esta tarde a que todo el mundo, tengas 30 años, 20, 2 meses, o sea, tu primera vez escuchando esto, abre tu corazón. Jesús está aquí.